Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí transmitiendo para ustedes y compartir la palabra de Dios en esta mañana, allá en Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33. Allá dice que aquellos días vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, bueno, los saduceos no creían en la resurrección y Jesús tuvo que enseñarles a ellos. Por eso yo le puse como título a este mensaje, resucitó aún con piedra y sello. Nuestro Señor Jesucristo siempre anticipó a los eventos de que esto tenía que suceder. Él anticipó que cuando Él muriera en la cruz, resucitaría al tercer día. Los saduceos vinieron a preguntar en base a la ley de Moisés y el objetivo de ellos era quedar mal o dejar quedar mal a Jesús. Ellos no habían venido a aprender. Sin embargo, ellos fueron enseñados. Así que dice en este pasaje, la ley dice que si un hombre muere sin dejar hijos, su hermano tiene que tomar la viuda y así levantar descendencia. Pero hubo 7 hermanos, los cuales tuvieron la misma mujer, ya que murieron antes de tener un hijo con la mujer. Y después, al final, murió también la mujer. En base a eso, los saduceos vinieron a preguntar a Jesús que si hubiese resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Entonces, Jesús responde y dice, ustedes están mal. Dice, erráis ignorando las escrituras por no entender, por no escudriñar a profundidad la palabra de Dios. Así que la Biblia habla de la resurrección y entonces Jesús le dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso está basado en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Así que ellos habían venido a preguntar, pero se quedaron sorprendidos de la respuesta de Jesús. Ellos habían ignorado el poder de Dios también, porque ellos no creían que Jesús, el Hijo de Dios, tenía suficiente poder para levantarse de la tumba, porque Él lo había demostrado. Había levantado una niña que había estado muerta y lo resucitó. Y en otro pasaje Él dijo que Él es la resurrección y la vida. Así que todo esto habían estado ignorando estos saduceos, todas estas enseñanzas. Ahora yo quisiera que pasemos lo que dice el capítulo 27 de Mateo, versículos 62 al 63. Esto sucede cuando Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado. Dice al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, allí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, es triste, mis hermanos y amigos, que los mismos líderes religiosos, en vez de dedicarse a la oración, a la meditación de la palabra de Dios, ellos
habían sido más duros de entender la palabra de Dios y hacer sus propias conclusiones y calificativos acerca de Jesús, lejos de la verdad. Por eso hoy más que nunca hago llamado a los líderes religiosos o cualquier líder, no se deje engañar, no se deje llevar por sus propias ideas o convicciones, tampoco por algún grupo, sino que busque la voluntad de Dios, que es lo mejor que pueden hacer antes de hacer o decir cualquier cosa. Pensar que los discípulos robarían el cadáver era ilógico, porque mis hermanos, cuando los discípulos lo único que hicieron fueron a encerrarse en la casa. Por eso cuando Jesús resucitó, estaban bien guardados, bien encerrados esos discípulos. Así que no podían hacer nada, ni tan siquiera podían acercarse porque estaban tan tristes, tan conmovidos por la muerte del Señor Jesús. Así que, aunque ellos, dice allí, aseguraron con sello y con piedra, más o menos significa como el sello de una clausura de algún establecimiento, y entonces no se podía mover el sello, nadie lo podía mover. Es una situación que estaban asegurando de que nadie puede tocar el sepulcro, y aún poniendo una piedra grandísima, pero aún así Cristo venció todos esos obstáculos. Dice allá en el capítulo 28, versículo 1 al 7, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido de blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Lo que los fariseos y sacerdotes no querían, esto es lo que sucedió. Cometieron el peor error de su vida, porque ni la piedra ni el sello detuvo a Jesús en la tumba, y menos los guardas. Así que si tú te sientes atrapado en algún problema, donde sientes que tu vida ya no tiene ninguna salida, buscas la salida y no encuentras por ningún lado, pero si lo sigues haciendo así como lo estás haciendo solo, no vas a lograr nada. Necesitas a Jesús, porque Él sí levantó desde la tumba, se levantó aún siendo encerrado y sellado la tumba. El poder de Dios puede sacarte de esa situación, porque Él venció la muerte, porque Él superó todos los obstáculos que se le puso el mundo de la incredulidad. Eso nos muestra el poder de Dios. Así que, por si tú tienes esa necesidad, yo quiero que tú te acerques a Él, porque en Él hay poder, y que nada lo va a detener cuando decide hacer algo contigo y por ti. Clama a Él, ven a Él y síguele a Él. Dice en los siguientes versículos, el versículo 11 al 15, dice: mientras ellas, las mujeres, iban, dice: he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo,
dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Era cosa ilógico porque los guardias no se podían dormir, porque para velar lo habían contratado. Y si alguien dejaba escapar a un reo, lo pagaba con su vida, en este caso con la muerte. Lamentablemente sigue sucediendo en el día de hoy que por el dinero la gente puede hacer cualquier cosa, puede hasta perder su dignidad y su reputación. No es que el dinero o la riqueza sea malo, la gente puede tenerlo. El problema es que las personas se ciegan con eso y dejan la vida espiritual a un lado por completo. La vida no se acaba aquí, en esta tierra, la vida sigue a una eternidad. Así que yo quiero que busque usted allá en Juan capítulo 5, versículo 29. Dice este texto, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que cuando nosotros nos veamos de aquí, si creemos en Cristo, estaremos con Él. Por eso dice Jesús que Él es la resurrección. Y si tú crees, entonces en ti surge la resurrección, porque dice allá en el capítulo 25, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que es la resurrección, porque para muchos tal vez no entiende, pero dice la palabra de Dios que los pecados hacen morir a la gente, pero cuando Cristo viene a su vida, le resucita, le da una nueva vida, un nuevo estilo de vida, un propósito nuevo. Eso es lo que hace la resurrección. Así que es por esa razón que tú debes dedicar también a las cosas espirituales, porque necesitas alimentar tu vida espiritual. Dice allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, que es un versículo muy conocido, que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo más importante para el humano es que se alimente físicamente y que se alimente espiritualmente. Así que con este pasaje nos enseña que no hay poder alguno que pueda detener al hombre espiritual, a la persona que ha confiado en Cristo, porque Dios es poderoso para sacar de la situación difícil. Tal vez tú te encuentras en una situación difícil, tal vez dices, no puedo salir de este problema, de este vicio, no sé qué cosas están metido, pero Dios es poderoso para sacarte de allí. Así que yo te invito que creas en ese Señor Jesucristo y creas lo que Él hizo por ti. Por eso Él se levantó y Él está vivo y algún día va a regresar otra vez para llevarte a donde Él está. Así que mis hermanos y amigos, confiamos en la palabra de Dios y usted confía en la palabra de Dios, confía en Dios a pesar de las dificultades que puedes pasar a través de esta situación que estamos viviendo, y puede usted confiar en Dios en esta circunstancia de escasez, tal vez de algunas cosas. Pero lo importante es que tú tienes vida, tú tienes esperanza. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que me dan para compartir su palabra y quisiera orar por ti donde tú te encuentres en este momento. Oremos. Muchas gracias, oh buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque creemos en un Dios poderoso, un Dios grande,
Y si hay alguien que no cree, Señor, que tú pongas en él la fe que necesita, Padre. Bendice estos hijos tuyos, bendice a toda la gente que escucha tu palabra y medita. Te ruego, Señor, que pronto ellos puedan acercarse, ellos puedan ser salvos. Gracias, su buen Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga donde quiera que esté. Y aquí seguiremos transmitiendo y estén al pendiente de cada mensaje. Dios les bendiga.